Nunca imaginé que un solo gesto podría cambiar mi vida para siempre. Me llamo Miguel, tengo 38 años y vivo en una pequeña granja en las afueras de Oaxaca, donde el sol quema la tierra y el viento lleva el aroma de maíz seco y mezcal. Hace 3 meses, mi mundo era simple: cuidar mis cultivos de millo, alimentar a mi familia y mantener a raya a los coyotes que compran nuestro grano por centavos. Pero esa tarde, bajo un cielo naranja que parecía sangrar sobre las montañas, hice algo que aún no sé si fue un error o un milagro. Era finales de verano, y la sequía había destrozado mis campos. El maíz que mi abuelo y mi padre cultivaron con orgullo apenas sobrevivía. Mi esposa Clara y mis 2 hijos, Sofía y Luis, dependían de mí, pero el dinero se estaba acabando. Esa tarde, mientras molía maíz para hacer tortillas, vi a un niño parado al borde de mi terreno. Era pequeño, quizás de unos 7 años, con la piel curtida por el sol y los ojos grandes, como los de alguien que ha visto demasiada hambre. Llevaba una camiseta rota y sandalias gastadas, típicas de los niños zapotecas de los pueblos cercanos. Me acerqué, con el polvo pegándose a mis botas. «¿Qué haces aquí, pequeño?», pregunté. No respondió. Solo miró el pedazo de pan de maíz que sostenía en la mano. Era lo último que me quedaba para comer ese día, pero algo en su mirada me detuvo. No sé si fue lástima o un eco de lo que mi madre siempre decía: «Nunca dejes a alguien con hambre, Miguel. El maíz es vida, y la vida se comparte». Le di el pan. Sus manos temblaron al tomarlo, y antes de que pudiera decir algo, salió corriendo hacia el bosque. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las tejas de mi casa, no podía dormir. Sentía que algo estaba por venir, como el aire pesado antes de una tormenta. Si alguna vez hiciste algo por puro instinto y después te preguntaste por qué, déjame un comentario con tu historia. Esas decisiones, las que haces con el corazón, a veces cambian todo. A la mañana siguiente, al amanecer, me despertó un murmullo extraño. Salí al porche con el café en la mano y lo que vi me congeló. Alrededor de mi granja, en un semicírculo perfecto, estaban unos 300 hombres. Vestían ropa sencilla, pero muchos llevaban machetes y algunos tenían rifles viejos. Sus rostros eran serios, y en el centro estaba una anciana con un rebozo bordado, mirándome como si conociera todos mis secretos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Clara salió detrás de mí, sosteniendo a Sofía, y Luis se escondió tras la puerta. «¿Qué quieren?», grité, tratando de sonar valiente. La anciana dio un paso adelante. «Tú eres el que dio pan al niño», dijo, con una voz que parecía venir de las montañas mismas. «Ese niño es mi nieto. Y ahora, Miguel, tenemos que hablar». No sabía si debía correr, esconderme o enfrentarlos, pero algo en sus ojos me dijo que no estaban ahí para hacerme daño, o al menos no todavía. Antes de contarles lo que pasó después, necesito explicarles por qué esos guerreros estaban en mi granja. Y créanme, lo que descubrí esa mañana cambió todo lo que creía saber sobre mi tierra, mi familia y mí mismo. Si esta historia ya te atrapó, dale un like. Es una forma de decir que estás conmigo en este viaje y juntos vamos a descubrir a dónde nos lleva. ¿Alguna vez sentiste que un pequeño gesto tuyo desencadenó algo mucho más grande? Cuéntame en los comentarios, porque esas historias nos conectan. El sol apenas comenzaba a trepar por las colinas de Oaxaca, pintando de dorado los campos secos que rodeaban mi granja. Los 300 hombres seguían allí, inmóviles, como si fueran parte de la tierra misma. Sus rostros, marcados por el sol y el tiempo, no mostraban ira, pero tampoco piedad. La anciana, con su rebozo bordado ondeando suavemente con la brisa, dio otro paso hacia mí. Su mirada era como un espejo. Reflejaba algo que yo no quería ver. Clara apretó mi brazo y sentí el miedo en su respiración. «Miguel, ¿qué está pasando?», susurró. No tenía respuesta. «Me llamo Doña Elena.
dijo la anciana con una voz que parecía cargar siglos de historia. Soy la abuela de Emiliano, el niño al que diste tu pan. Pero no estamos aquí por el pan, estamos aquí por una deuda mucho más antigua. Sus palabras cayeron como piedras en un pozo, resonando en mi pecho. ¿Deuda? Mi familia nunca tuvo tratos con los zapotecas de los pueblos altos, o al menos eso creía. Intenté mantener la calma. No entiendo, dije, con la voz temblando más de lo que quería admitir. No le debo nada a nadie. Todo lo que tengo es esta granja, y apenas puedo mantenerla. Doña Elena alzó una mano, silenciando el murmullo que se alzó entre los hombres. No es una deuda de dinero, Miguel, es una deuda de honor. Tu abuelo, don Esteban, hizo una promesa a nuestra comunidad hace 60 años, y esa promesa fue rota. Mis piernas casi cedieron. Mi abuelo Esteban era una leyenda en nuestra familia. Siempre lo recordábamos como un hombre fuerte que convirtió un pedazo de tierra árida en esta granja. Pero nunca mencionó nada sobre promesas o deudas con los zapotecas. Me acerqué un poco más, sintiendo el calor del sol en mi nuca. ¿Qué promesa? Mi abuelo murió cuando yo era niño. Nunca me habló de esto. Doña Elena me miró fijamente, como si pudiera ver a través de mí. Hace 60 años, cuando la sequía era aún peor que ahora, nuestra comunidad estaba al borde de la hambruna. Tu abuelo pidió ayuda a nuestros ancianos. Le dimos semillas de maíz sagrado de las que nuestros abuelos cuidaron por generaciones. A cambio, prometió que su familia siempre compartiría la cosecha con nosotros. Pero después de su muerte, tu padre cerró las puertas, y tú, Miguel, has seguido el mismo camino. Sus palabras me golpearon como un trueno. Recordé las historias de mi padre, siempre hablando de cómo los de afuera no entendían nuestro trabajo. Nunca me explicó por qué evitaba a los zapotecas de los pueblos altos. Ahora, con 300 pares de ojos fijos en mí, sentí el peso de algo que ni siquiera sabía que cargaba. Yo no sabía, murmuré, nadie me contó. Doña Elena asintió, pero no había suavidad en su expresión. Lo sé, pero la ignorancia no borra una deuda. Emiliano, mi nieto, vino a ti con hambre y tú le diste pan. Ese gesto nos recordó quién eres, de dónde vienes. Por eso estamos aquí, no para castigarte, sino para reclamarte. La tierra está muriendo, Miguel, y si no trabajamos juntos, todos perderemos. Miré a mi alrededor. Los hombres no parecían guerreros en el sentido de películas o leyendas. Eran agricultores, artesanos, padres como yo. Sus machetes y rifles no eran para atacar, sino para proteger lo poco que les quedaba. Sentí una mezcla de vergüenza y confusión. ¿Cómo podía arreglar algo que no sabía que estaba roto? Pero también sentí algo más, una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esto era una oportunidad. ¿Qué quieren que haga?, pregunté, enderezándome. Clara me miró, sorprendida, pero no dijo nada. Doña Elena señaló hacia los campos secos. Comparte lo que tienes, como lo hiciste con Emiliano. Ayúdanos a salvar la tierra, y nosotros te ayudaremos a salvar tu granja. Pero primero debes ganarte nuestra confianza. No sabía por dónde empezar, pero algo me decía que no podía dar la espalda. Si alguna vez te encontraste frente a un problema que parecía más grande que tú, escribe presente en los comentarios. Quiero saber cómo enfrentaste ese momento, porque creo que todos tenemos una historia de coraje escondida dentro de nosotros. Antes de contarles lo que hice después, necesito que sepan algo. Lo que descubrí sobre mi abuelo y su promesa cambió todo. Y si esta historia te está tocando, dale un like. Es una forma de decir que estás conmigo. Y juntos vamos a descubrir cómo un simple pedazo de pan puede unir a una comunidad. El silencio que siguió a las palabras de doña Elena era tan pesado que parecía que el aire mismo se había detenido. Los 300 hombres seguían rodeando mi granja.
sus sombras alargándose sobre la tierra seca mientras el sol subía en el cielo de Oaxaca. El polvo se arremolinaba a mis pies y el calor ya comenzaba a apretar, mezclándose con el aroma de hierbas silvestres y el humo lejano de alguna fogata. Clara, a mi lado, apretaba la mano de Sofía, que miraba a los hombres con una mezcla de curiosidad y miedo. Luis, escondido tras la puerta, asomaba la cabeza, sus ojos abiertos como platos. «¿Qué significa eso de ganarme su confianza?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Doña Elena me miró con esos ojos que parecían atravesar el tiempo. «No se trata de palabras, Miguel. Se trata de acciones. Ven al pueblo esta noche. Hablaremos en la asamblea. Trae a tu familia. Todos deben escuchar». No sabía si era una invitación o una orden, pero algo en su tono me dijo que no tenía opción. Asentí lentamente y ella dio una señal a los hombres. Uno por uno, comenzaron a dispersarse, caminando hacia el bosque como si nunca hubieran estado allí. Solo doña Elena se quedó un momento más. «El maíz no crece solo», dijo antes de girarse y desaparecer entre los árboles. Clara me miró, con el rostro lleno de preguntas. «¿Vamos a ir, Miguel? ¿Y si es una trampa?». Sacudí la cabeza, aunque no estaba seguro. «No creo que quieran hacernos daño, pero no podemos ignorarlos. Si lo que dicen de mi abuelo es verdad, les debemos algo». Clara frunció el ceño, pero no discutió. Sabía que en el fondo ella también sentía que esto era más grande que nosotros. Esa tarde, mientras el sol caía y pintaba el cielo de tonos morados y anaranjados, nos preparamos para ir al pueblo zapoteca, a unos kilómetros de la granja. El camino era un sendero de tierra flanqueado por nopales y magueyes, con el canto de los grillos llenando el aire. Sofía, con su vestido azul desteñido, saltaba entre las piedras, ajena al peso de la situación. Luis, más callado, cargaba una linterna como si fuera un tesoro. Clara caminaba a mi lado, su silencio diciendo más que cualquier palabra. Cuando llegamos al pueblo, la plaza estaba iluminada por antorchas. Había gente reunida en círculo, sentados en sillas de madera o en el suelo, con rebozos y sombreros de palma. El olor a copal flotaba en el aire, mezclado con el aroma de tamales y atole que alguien había preparado. Doña Elena estaba en el centro, junto a un hombre joven, de unos 30 años, con una cicatriz en la mejilla y una mirada afilada. «Ese es Marcos», susurró una mujer cerca de nosotros. «Es el líder de los jóvenes del pueblo». Marcos se acercó y me tendió la mano. «Gracias por venir, Miguel. No es fácil estar aquí». Su voz era firme, pero no hostil. Apreté su mano, sintiendo el callo de alguien que trabaja la tierra como yo. «No sé qué esperar», admití. Él sonrió, apenas. «Nadie lo sabe la primera vez. Pero escucha, eso es lo primero». La asamblea comenzó con un canto en zapoteco, una melodía suave que parecía venir de las montañas. Luego, doña Elena habló. Contó cómo mi abuelo, don Esteban, llegó al pueblo en 1963, desesperado por salvar su granja. Los ancianos le dieron semillas de maíz sagrado, una variedad antigua que resistía la sequía. A cambio, prometió compartir las cosechas y proteger la tierra. Pero después de su muerte, mi padre cortó el contacto. «No los culpamos por el pasado», dijo doña Elena. «Pero el presente es tuyo, Miguel. La tierra está enferma, el agua escasea. Si no unimos fuerzas, todos perderemos». Marcos tomó la palabra. «No queremos tu granja. Queremos trabajar contigo. Pero primero debes mostrarnos que entiendes lo que significa compartir». Me sentí expuesto, como si todos en la plaza pudieran ver mis errores. Pensé en mi padre, en su silencio, en cómo nunca me habló de esto. ¿Por qué guardó ese secreto? ¿Vergüenza? ¿Miedo? ¿Qué debo hacer?, pregunté. Marcos señaló un terreno al borde del pueblo donde el maíz apenas crecía. «Empecemos por ahí. Ayúdanos a recuperar ese campo. Trae lo que sabes, y nosotros te enseñaremos lo que sabemos».
Asentí, aunque no estaba seguro de cómo lo haría. Pero algo en esa plaza, entre el copal y las voces, me dio esperanza. Si alguna vez te sentiste perdido frente a un desafío que parecía imposible, escribe en los comentarios qué te dio fuerza para dar el primer paso. Tu historia puede inspirar a alguien más, y si esta noche en la plaza te tocó, dale un like. Es una forma de decir que estás conmigo, y juntos vamos a ver cómo esta deuda se convierte en algo más grande. El sol ardía sobre los campos de Oaxaca, y el sudor corría por mi frente mientras cargaba un saco de composta hacia el terreno que Marcos me había mostrado. Era un pedazo de tierra reseca, cuarteada como la piel de un anciano, donde el maíz apenas asomaba, débil y amarillento. Habían pasado 3 días desde la asamblea en el pueblo zapoteca, y yo estaba decidido a cumplir mi palabra. Pero, créanme, no era fácil. Cada paso que daba en ese campo me hacía sentir como si estuviera cargando el peso de mi abuelo, mi padre y todos los errores que nunca supe que cometimos. Clara insistió en venir conmigo. «No vas a hacer esto solo, Miguel», dijo, con esa mirada que no admite discusión. Sofía y Luis también estaban allí, correteando entre los surcos, aunque Luis se quejaba del calor y Sofía intentaba cazar mariposas con una red improvisada. La comunidad zapoteca nos recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. Algunos, como Marcos, trabajaban a mi lado, enseñándome cómo preparar la tierra con técnicas que combinaban sus tradiciones con lo poco que quedaba de agua. Otros, más viejos, observaban desde la sombra de un mezquite, murmurando entre ellos. «Este maíz no es como el tuyo», explicó Marcos, mientras mezclábamos ceniza y estiércol en el suelo. «Es una variedad antigua, de las que crecían aquí antes de que llegaran los tractores y los químicos, pero necesita cuidado, paciencia y agua». Ese era el problema. El río que cruzaba el pueblo estaba casi seco, y los coyotes, los intermediarios que compraban nuestro grano, controlaban los pozos cercanos. «Si queremos salvar este campo, tenemos que negociar con ellos», dijo Marcos con un brillo de desafío en los ojos. Negociar con los coyotes era como bailar con el diablo. Yo lo sabía bien. Durante años habían pagado una miseria por mi maíz, siempre con promesas vacías de mejores precios. Pero esta vez no era solo por mí, era por el pueblo, por la deuda de mi abuelo, por Emiliano, el niño al que le di mi pan. «Voy a hablar con ellos», dije, aunque mi estómago se retorcía de nervios. Marcos asintió. «No irás solo. Doña Elena y yo estaremos contigo». Esa noche, en casa, mientras Clara preparaba mole con el poco pollo que nos quedaba, no podía dejar de pensar en lo que estaba en juego. El aroma del chocolate y el chile llenaba la cocina, y la luz de una vela parpadeaba sobre la mesa de madera. «¿Y si no funciona, Miguel?», preguntó Clara, removiendo la olla con una cuchara de palo. «¿Y si los coyotes no ceden?». Me quedé callado un momento, mirando las grietas en la pared. «Entonces encontraremos otra forma. No voy a rendirme». Al día siguiente, nos reunimos con los coyotes en un almacén polvoriento a las afueras del pueblo. El lugar olía a gasolina y grano rancio. El líder, un hombre gordo con una cadena de oro que brillaba bajo su camisa, nos miró con desdén. «¿Agua? ¿Para qué? ¿Para que planten más maíz y me den más trabajo?», se burló. Doña Elena, con su rebozo bien puesto, habló antes que yo. «No es solo por el maíz, don Raúl, es por la tierra. Si muere, todos morimos, incluyéndote». Su voz era firme como una raíz que no se quiebra. Don Raúl rió, pero vi un destello de duda en sus ojos. Marcos aprovechó. «Si nos das acceso al pozo, compartiremos la cosecha contigo, una parte justa». Hice un esfuerzo por no protestar. Compartir con los coyotes me revolvía el estómago. Pero doña Elena me lanzó una mirada que decía: «Confía». Al final, don Raúl aceptó, pero con condiciones. Quería 1/3 de la cosecha
y prioridad en las ventas. Era un trato duro, pero era un comienzo. De vuelta en el campo, trabajamos hasta que el sol se hundió tras las montañas, pintando el cielo de un rojo profundo. Mis manos estaban llenas de ampollas y mi espalda gritaba de dolor, pero por primera vez en meses sentí que estaba construyendo algo. Marcos me pasó una jarra de agua y mientras bebía me dijo: «Esto es solo el principio, Miguel. La tierra no olvida, pero tampoco perdona si no la cuidas». Si alguna vez sentiste que estabas luchando por algo más grande que tú, algo que no podías abandonar, escribe en los comentarios qué te mantuvo en pie. Tu historia puede darle fuerza a alguien más. Y si este paso en el campo te emocionó, dale un like. Es una forma de decir que estás con nosotros y juntos vamos a ver cómo esta tierra herida empieza a sanar. El amanecer en Oaxaca traía un calor que parecía derretir hasta los pensamientos. Habían pasado 2 semanas desde nuestro trato con don Raúl, y el campo zapoteca comenzaba a mostrar señales de vida. Los brotes de maíz, pequeños pero resistentes, rompían la tierra cuarteada, como si la propia naturaleza estuviera apostando por nosotros. Pero cada paso adelante venía con un nuevo obstáculo, y esa mañana, mientras el cielo se teñía de rosa y el aroma de tierra húmeda llenaba el aire, supe que algo estaba mal. Marcos llegó a mi granja antes de que terminara mi café. Su rostro, normalmente tranquilo, estaba tenso, y sus manos apretaban un pedazo de papel arrugado. «Miguel, tenemos un problema», dijo sin rodeos. «El pozo que don Raúl nos dio no es suficiente. Están desviando el agua a sus propios campos». Mi estómago dio un vuelco. Había sospechado que los coyotes no jugarían limpio, pero esto era un golpe bajo. «¿Cómo lo sabes?», pregunté, dejando la taza sobre la mesa de madera astillada. Marcos desplegó el papel, un mapa rudimentario del sistema de riego. Uno de los jóvenes del pueblo trabaja en el almacén de don Raúl. Vio cómo cambiaron las válvulas para desviar el agua. Si no hacemos algo, nuestro maíz no sobrevivirá el verano. Miré hacia el campo, donde Clara y Sofía ayudaban a doña Elena a esparcir composta. Luis, sentado bajo un mezquite, dibujaba en la tierra con un palo. Todo por lo que estábamos luchando dependía de esa agua. «Vamos a confrontarlos», dije sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Marcos negó con la cabeza. «No tan rápido. Si los acusamos sin pruebas, nos cerrarán las puertas para siempre. Necesitamos ser listos». Doña Elena, que se había acercado al escuchar la conversación, intervino. «La tierra nos enseña paciencia, Miguel, pero también nos enseña a luchar. Hay una reunión en el pueblo esta noche. Ven y decidiremos juntos». Esa tarde, mientras el sol caía y el cielo se volvía un mosaico de naranjas y morados, caminamos al pueblo zapoteca. La plaza estaba llena, con antorchas iluminando los rostros de hombres, mujeres y niños. El olor a copal y tamales de frijol flotaba en el aire, pero la atmósfera era tensa. Emiliano, el niño al que le di mi pan, estaba sentado junto a doña Elena, comiendo un elote asado con una sonrisa tímida. Verlo me recordó por qué estaba aquí, pero también me hizo sentir el peso de lo que podía perder. En la asamblea, Marcos explicó la situación. Los murmullos de indignación llenaron la plaza. Una mujer mayor, con un rebozo verde bordado, alzó la voz. «Los coyotes siempre han robado de nosotros. Es hora de enfrentarlos». Otros asintieron, pero doña Elena levantó la mano. «La violencia no salva la tierra. Necesitamos pruebas y luego justicia». Propuso un plan. Un grupo pequeño, liderado por Marcos y yo, iría al almacén de don Raúl al amanecer para documentar el desvío de agua. Si encontrábamos evidencia, la presentaríamos a las autoridades locales y a la comunidad. No me sentía héroe, créanme. La idea de colarme en el almacén de don Raúl me aterrorizaba. Pero cuando miré a Clara, que asintió con firmeza, y a Emiliano, que me sonrió como si confiara en mí, supe
que no podía retroceder. «Estoy dentro», dije, mi voz más segura de lo que sentía. La plaza estalló en aplausos y por un momento me sentí parte de algo más grande que mi granja. Esa noche en casa, mientras Clara trenzaba el cabello de Sofía, hablamos en susurros para no despertar a los niños. «Si esto sale mal, Miguel, podríamos perderlo todo», dijo ella, con los ojos brillando bajo la luz de la lámpara. Tomé su mano, áspera por el trabajo en el campo. «No vamos a perder, no esta vez». Pero en el fondo dudaba. ¿Y si los coyotes nos descubrían? ¿Y si la comunidad zapoteca perdía la fe en mí? Si alguna vez te enfrentaste a una situación donde sabías que el próximo paso podía cambiar todo, escribe en los comentarios. ¿Cómo encontraste el valor para seguir adelante? Tu historia puede inspirar a alguien que está dudando ahora mismo, y si esta noche en la plaza te hizo sentir algo, dale un like. Es una forma de decir que estás conmigo, y juntos vamos a descubrir si este riesgo valdrá la pena. El amanecer en Oaxaca nunca me había parecido tan vivo. Los primeros rayos del sol atravesaban las montañas, bañando los campos en un dorado que parecía prometer algo nuevo. Habían pasado 3 días desde nuestra incursión en el almacén de don Raúl, y la evidencia que encontramos, fotos de las válvulas desviadas y documentos que probaban su robo de agua, estaba ahora en manos de las autoridades locales. Pero esa mañana, mientras el aroma de tierra húmeda y maíz asado llenaba el aire, no estaba pensando en los coyotes. Estaba en el campo zapoteca, rodeado de la comunidad, con Clara, Sofía y Luis a mi lado, viendo algo que parecía un milagro. El maíz crecía fuerte, sus hojas verdes brillando bajo el rocío. No fue fácil llegar hasta aquí. Aquella noche en el almacén, con Marcos y otros 2 jóvenes zapotecas, mi corazón latía tan fuerte que pensé que nos descubrirían. Nos movimos en silencio, con la luz de la luna como única guía, mientras el olor a gasolina y metal del almacén nos envolvía. Encontramos las válvulas, como Marcos había dicho, y tomamos fotos con un celular viejo que apenas funcionaba. Pero cuando estábamos a punto de salir, un guardia apareció. «¿Qué hacen aquí?», gritó apuntándonos con una linterna. Marcos, con una calma que aún no entiendo, dijo: «Solo revisamos el equipo. Somos del pueblo». El guardia dudó, y logramos escapar antes de que llamara a don Raúl. Presentamos la evidencia en una asamblea pública en el pueblo, con autoridades locales y representantes de otros campos. Doña Elena habló con una fuerza que hizo temblar la plaza. «Esta tierra no pertenece a los coyotes», dijo, sosteniendo las fotos. «Pertenece a los que la trabajan, a los que la cuidan». La comunidad aplaudió, y hasta los ancianos que antes me miraban con desconfianza me dieron palmadas en la espalda. Don Raúl no tuvo más remedio que ceder. El pozo volvió a abastecer al pueblo, y las autoridades le impusieron una multa que, aunque no era suficiente, al menos era un mensaje. Pero no todo fue una victoria. Los coyotes seguían controlando gran parte del mercado de maíz, y yo sabía que la lucha no terminaba ahí. Sin embargo, algo había cambiado. El campo zapoteca, que antes era un páramo, ahora era un símbolo de lo que podíamos hacer juntos. Marcos y yo trabajamos día y noche, junto con decenas de familias, para regar, deshiervar y proteger las plantas. Clara organizó a las mujeres del pueblo para preparar comidas comunitarias, y el aroma de mole, tamales y atole se convirtió en parte de nuestro ritual diario. Sofía y Luis, que al principio se quejaban del trabajo, ahora corrían entre los surcos, ayudando a Emiliano y otros niños a espantar pájaros. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de un violeta profundo, doña Elena me llamó a un lado. «Miguel, cumpliste», dijo, entregándome una mazorca de maíz sagrado con granos morados que brillaban como joyas. «Tu abuelo estaría orgulloso». Por primera vez en meses sentí que el peso en mi pecho se aligeraba. Pensé en mi padre,
en su silencio, en cómo quizás cargó esa deuda con vergüenza. Gracias, murmuré con la voz rota. No lo hice solo. Esa noche celebramos en la plaza. Había música de marimba, risas, y el olor a copal llenaba el aire. Emiliano corrió hacia mí con una sonrisa que iluminaba más que las antorchas. «Gracias por el pan», dijo, y me abrazó. Me reí, sintiendo las lágrimas en los ojos. Ese pedazo de pan tan pequeño había desencadenado todo esto. Una comunidad unida, una tierra que volvía a vivir y una familia, la mía, que había encontrado su lugar. Hoy, mi granja y el campo zapoteca comparten el agua, las semillas y las cosechas. Creamos una cooperativa y aunque los coyotes aún son un problema, ya no nos intimidan. Aprendí que el maíz no es solo comida, es historia, es comunidad, es vida. Si alguna vez diste un pequeño paso que cambió todo, escribe en los comentarios cuál fue tu pedazo de pan. Tu historia puede inspirar a alguien a dar el suyo. Si esta jornada te tocó el corazón, dale un like. Es una forma de decir que estás con nosotros y juntos hemos construido algo más grande que una cosecha. Escribe presente si llegaste hasta aquí, porque voy a elegir un comentario para responder con un mensaje especial. Y si quieres más historias de personas reales superando desafíos, inscríbete en el canal. Cada semana traigo una nueva historia que te hará creer en el poder de la comunidad.